No, no pienses mal. El único motivo por el que tengo todos los números de Playboy es por los artículos. Como su trascendente entrevista del 65 a Martin Luther King, que necesitaba un café porque tenía mucho sueño, o su excelente crónica de la pelea entre Ali y Foreman en África, el Rumble in the Jungle del 74, puños contra parrillas, además de por supuesto todos los relatos de notables autores que finjo haber leído para ligar, como Haruki Murakami, Gabriel García Márquez o George Langillan, periodista y escritor que ejerció como espía para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo trabajo más significativo sería un relato publicado en la Playboy en 1957 llamado The Fly. Si bien la historia sobre un científico convertido accidentalmente en hombre mosca evocaba influencias kafkianas, el origen del escrito estaba en la televisión, ese intrusivo invento que se había popularizado durante la década y que animó al autor a fantasear con la posibilidad de transmitir materia con la misma facilidad con la que el tubo catódico conjuraba luz y sonido. El relato gustó tanto que Regal Films, la subsidiaria de serie B de la 20th Century Fox, produciría su adaptación al cine al año siguiente, dirigida por Kurt Newman, prolífico autor del bajo presupuesto que nunca sabría que La Mosca se convertiría en su película más aclamada, ya que murió antes del estreno. En la película, al igual que en el relato, un hombre debe ayudar a la mujer de su hermano, que se ha convertido en un hombre mosca. Que es algo que a mí también me pasó. Voy a recordarlo en el patrocinio de hoy. ¡Oh no, mi querido esposo transformado en la mosca! Por el amor de Moloch, ¿pero qué le ha pasado a mi querido hermano gemelo? Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Fabricó una máquina para proteger su identidad online, pero terminó cambiando su identidad con un monstruo por error. Para no verte más. Para no verte más. Esto es por la manía de hacerlo todo él, cuando bastaba que se pillase NordVPN. La VPN más rápida del mercado, NordVPN, es la herramienta ideal para proteger tu actividad online. Con un solo clic, ni empresas ni hackers pueden seguir tu rastro. Empieza a ser una herramienta esencial ahora que algunos países empiezan a pedir pasaporte. Y te ahorras el problema de fusionarte con un inaguantable engendro por accidente. Yo quemaré tus cartas, yo romperé tus fotos. Además puedes cambiar tu ubicación virtual para saltarte bloqueos geográficos. Eso quiere decir que puedes seguir usando todas tus aplicaciones como si estuvieras en casa cuando te vas de viaje, o acceder a contenido no accesible desde tu país, como los catálogos extranjeros de las plataformas de streaming. Tenemos que matarle. Él hubiera querido así. Ojalá hubiera visitado nordvpn.com/smokerwolf para aprovechar su oferta de 4 meses gratis al contratar 2 años. Nada de esto hubiera pasado. Solo con que hubiese clicado el link en los comentarios yo ya hubiese estado contento. Para no verte más. Para no verte más. A principios de los 80, Kip Oman se introdujo en el mundo del cine como manager de su pareja, el productor David Bombick, con el que coprodujo su primera película, The Hitcher, una cinta de terror juvenil más cercana a Hitchcock que al slasher de la época que con el tiempo se convertiría en una película de culto. Para su segundo proyecto, Kip quiso modernizar un clásico de su infancia, La Mosca, ya que estaba convencido de que los efectos especiales de los 80 serían perfectos para elevar el impacto de la historia, así que unió fuerzas con el productor Stuart Conferl y el escritor Charles Edward Polk para conseguir financiación de la Fox, que se acobardaría tras leer el primer borrador del guión, por lo que recurrirían a la productora de Mel Brooks, que además de despedir al guionista para volverlo a contratar, puso en la dirección a Robert Bierman, que tuvo que abandonar el proyecto debido al fallecimiento de su hija. Así que finalmente el director sería un autor que ya había conseguido cierto reconocimiento tanto entre los críticos entendidos como entre los fans del gore, y que tomaría las riendas del proyecto con la condición de poder reescribir el guión. David Cronenberg empezó su carrera en los 70 gracias a las subvenciones culturales canadienses, que no solo financiaron sus primeros mediometrajes experimentales de arte y ensayo, sino que continuaron su apoyo con Shivers, en la que una plaga de gusanos convierte a gente de bien en una especie de zombies sexuales, Rabbit, en la que una especie de vampira de colmillo en el sobaco inicia una epidemia de rabia terminal, The Brute, en la que una loca divorciada en una secta psicológica engendra enanos deformes ultraviolentos, Scanners, la mítica cinta de los telépatas explotacabezas, y Videodrome, película de narrativa alucinógena en la que un traficante de porno es mutado a través de la nueva tecnología del VHS y las ondas del tubo catódico, pasando luego a trabajar con el sistema hollywoodiense para The Dead Zone, aburridilla adaptación de un libro de King en la que un comatoso despierta con poderes mentales. ¿Conseguiría un mejor resultado adaptando el relato de Langillan? ¿O sería La Mosca recibida con insecticida? La Mosca empieza con una hazaña inédita en la historia de la humanidad,
usar la ciencia para ligar. You could come back to my lab. El científico consigue arrastrar a una periodista hasta su villanesca guarida, donde le enseña su invento para acabar con los abusos de las aerolíneas. ¡Un teletransportador de materia! ¡Jódete, Iberia! Se enfada cuando la periodista le dice que va a escribir sobre su invento. El hombre solo quería follar, así que la convence de que en lugar de un artículo pase un tiempo con él para escribir un libro, que le va bien porque total su editor piensa que la maquinita solo es un truco de magia, algo que le repite cuando Verónica se lo encuentra duchándose en su casa, a la que ha entrado sin decirle nada porque es su ex. ¿Quién no entra en la casa de su ex para una duchaja rápida de vez en cuando? Seth Brundle continúa sus experimentos con un monete que reaparece sin piel, que sigue siendo mejor opción que volar con Iberia. La maraña de sangre y carne pone bruta a la periodista, que se mete en su cama. Mientras el editor se esfuerza por mantener una solemne profesionalidad. El siguiente babuino consigue acabar el viaje entero, así que llega el momento de que el científico experimente consigo mismo. Y quizá porque lo hace con prisas, motivado por los celos y el alcohol, se le pasa el hecho de que una pequeña mosca entra con él al baño portátil futurista ese, cosa que no evita que el científico emerja triunfante en la otra cabina, cual imitador de camarón en lluvia de estrellas. Al principio no hay consecuencias negativas, de hecho el científico mejora, es más ágil, más fuerte y pega polvos maratónicos, está encantado con su nuevo yo, convencido de que transportarte te hace mejor persona, por lo que quiere repetir el proceso con su pareja, pero Verónica empieza a preocuparse. Como su chica pasa, se va a buscar otra, que se libra de la maquinita gracias a la periodista. El hombre empieza a aceptar que ha pasado algo raro cuando morderse las uñas se le va de madre, y descubre al polizón en su viaje, con el que se está fusionando. Así que en su siguiente visita, la periodista descubre a un Brundle más feo que un tumor, al que le gusta darle un glaseado personal a sus donuts. Le pide ayuda a su ex, se ve que esta chica no conoce a nadie más, para el que graba el Spider-Man desmejorado, que la ha dejado embarazada. El engendro, antes conocido como Brundle, es más conservador. Tenlo tú, desgraciado. Secuestra a su amada con la intención de fusionarse con ella para recuperar algo de humanidad, que le queda poca. Pero el editor aparece al rescate, perdiendo un par de miembros con la baba corrosiva, pero recuperándose a tiempo para sabotear a la mosca cojonera después de que revele su vomitiva forma final, provocando que se combine con su maravillosa tecnología y que la Vero ponga fin a su sufrimiento. La mosca es un reflejo honesto y crudo de la inevitable degradación humana, de la deshumanización resultante del avance tecnológico y de la inherente toxicidad de las relaciones de pareja. Temas desarrollados en una película reducida en cuanto a escenarios y actores, de trama relativamente simple y efectos marcadamente desagradables y memorables, combinados con una magistral actuación por parte de Goldblum, cuyos movimientos van tornándose insectoides a medida que avanza la transformación, que acepta sin demasiada resistencia. La carga del conflicto en realidad cae sobre Verónica, una mujer que debe labrarse su camino pese al constante trato abusivo masculino inconsciente. El científico la lleva a su laboratorio y lo primero que hace es bromear sobre matarla. Mientras que su jefe, que además es su ex, entra en su casa para ducharse cuando le da la gana, negándose a devolverle la llave de su casa, dejándonos claro desde el principio que está rodeada de hombres con las mejores intenciones y los peores modales, hombres ególatras, ensimismados, incapaces de ver siquiera lo mucho que están abusando de su confianza, algo a lo que está tan acostumbrada como para ni siquiera considerarlo un problema hasta que ese comportamiento llega a límites inconcebibles, con el hombre mosca negándose a dejar que aborte a su progenie y decidiendo que la solución es convertirla en parte de su ser, anulando completamente su identidad de forma literal. Para ese punto, es el ex celoso quien acaba convirtiéndose en su salvador. El editor, con el que empezó su relación cuando ella era todavía un estudiante, es un villano que acaba actuando como héroe, consiguiendo la redención solo gracias a la presencia de un mayor villano. Irónicamente, la relación entre Seth y Verónica es bastante sana hasta su fusión con la mosca. Pese a la torpe socialización de Brundle, su amorío se desarrolla de forma natural y respetuosa, cambiando tras el accidente motivado por los celos del científico, mostrando cómo la desconfianza y la falta de comunicación envenenan y condenan la relación y a sus implicados. Para Cronenberg, la degeneración de Brundle y su pérdida de identidad servían como metáfora de la vejez, mientras que parte del público, influenciado por el clima de finales de los 80, leería en la trama una metáfora de la tragedia sufrida por una víctima del SIDA, la enfermedad que acabaría con el productor Kip Oman un año después del estreno, terminando abruptamente con su breve pero prometedora carrera y muy probablemente contribuyendo a la falta de información e imágenes del productor, cuya identidad y aportaciones han sido mayormente olvidadas.
Si bien la tecnología juega un papel decisivo en la película, no creo que se muestre como necesariamente malvada, sino que su potencial destructivo se desata debido a la imprudencia humana. De hecho, creo que incluso tras el desastre, la máquina sigue siendo válida y revolucionaria. Aunque no la uses para transportar seres vivos por seguridad, solo trasladando materia inorgánica seguiría teniendo el potencial de cambiar el mundo. En el cine de Cronenberg, el sexo y el cuerpo humano se convierten en una fuente de terror, mostrando un gore repulsivo cuyo impacto no se apoya únicamente en los efectos especiales, sino que lleva a la pantalla ideas profundamente repugnantes desde su concepto, ideas que desarrolla con un ritmo lento, ritmo que puede llegar a sumar a sus títulos más acertados, como Shivers, Videodrome o Promesas del Este, donde su ritmo lento cuaja a la perfección con el cine de gángsters, pero que hace que muchas de sus películas, como Cosmópolis, Crash o The Shrouds, me parezcan inaguantables. The Fly, en cambio, es marcadamente ágil, uno de los motivos por los que para mí es su mejor película. Antes de La Mosca, Cronenberg ya se había dedicado a reinventar el terror previo, reconstruyendo figuras como vampiros, zombies y mutantes que se combinaban con obsesiones sexuales, una violencia animal amoral y un horror corporal repulsivo que convierte a los protagonistas en víctimas y verdugos de monstruos creados por la ciencia, por lo general con las mejores intenciones, con personajes sufriendo modificaciones con consecuencias transformativas para la sociedad que no siempre son necesariamente negativas, como en Shivers, donde al final las víctimas de la plaga de gusanos salen al mundo a transmitir el parásito que hará al mundo querer vivir en una orgía perpetua, apuntando a una sociedad que muta hacia su siguiente estadio a través de un proceso violento y vomitivo. En el caso de La Mosca, su actualización del clásico de los 50 es todo un acierto, mejorando el relato original y la primera adaptación en todos los aspectos, algo que no deberíamos considerar mérito suyo únicamente, ya que cuanto más control creativo tiene sobre un proyecto, más probable es que se sumerja en el gafapastismo más pretencioso para estrenar films aclamados por la crítica pero ignorados por el público, como el incomprensible Naked Lunch. Cronenberg es uno de esos autores que parece obsesionado con parecer profundo, algo que a veces intenta conseguir despreciando el trabajo de otros profesionales, especialmente cualquier otro guionista implicado en uno de sus proyectos. En el caso de La Mosca, declaró que el guión de Charles Polk era terrible, y por tanto solo mantuvo una línea de diálogo, implicando que el guión era casi completamente cosa suya y que el crédito a Polk era prácticamente una limosna por su parte, que es la interpretación de lo sucedido que hace la conocida web de cine de terror Bloody Disgusting. Pero cambiar los diálogos de un guión no quiere decir que el guionista anterior no haya aportado nada, ya que estás aprovechando una estructura establecida y muchas ideas previas. Tanto en el relato como en la primera adaptación, la transformación en hombre mosca era instantánea, dando lugar a un hombre con cabeza de insecto y a una mosca con rostro humano, algo que Polk cambiaría para que el proceso de la metamorfosis fuese gradual, una modificación clave para que la historia resulte mucho más interesante y aterradora. En fin, leyendo diferentes declaraciones suyas, me da la impresión de que Cronenberg no es consciente, o no quiere serlo, de que La Mosca se benefició muchísimo de estar basada en el trabajo de otros, permitiendo incluir sus obsesiones y rarezas en una historia más simple y efectiva que sus guiones originales. El éxito de La Mosca provocaría el estreno de una secuela en el 89, en la que el hijo de Brundle sufre la misma metamorfosis que su progenitor, aunque librándose absurdamente de la maldición para poder forzar un decepcionante final feliz. Es una película que tiene gracia, pero que resulta vergonzosamente mala en comparación con su predecesora, por lo que no es de extrañar que nadie del equipo original quisiera participar, exceptuando el actor que hacía del ex, que se ve que es de los que no sabe cuándo alejarse, al igual que su personaje. You really don't want to hear about this.